Y vamos a ver, voy a desactivar mi cámara y vamos a ver el libro, ¿ya? Voy a compartir desde mi tablet el archivo, el documento. ¿Ya todos ven? ¿Ustedes le pueden Sí, yo por mostrar? lo menos sí veo. Patricio, ¿sí? ¿Quiere decir algo? Que le quería decir que sí se veía, pero para no interrumpirlo le mando un mensaje, mejor. Ya, ok. Ya, por lo tanto, vamos a pasar materia, chiquillos. ¿Qué es lo que vamos a ver primero en esta guía? Operatoria con números, ¿ya? En la primera hoja nos dice el origen de las matemáticas, que la verdad eso lo pueden leer ustedes. No me interesa mucho que lo veamos en este momento. Perfecto. Esto me interesa. Ya. Tenemos divisiones, ¿no es cierto?, de grupos de números. Como vemos acá, voy a... Espera un poquito que voy a disminuirle el altavoz a mi notebook. Ya. Como vemos acá tenemos un grupo de números naturales. ¿Ya? ¿Lo escuchan ahora? Ahora Ahora sí. sí, perdón. Ya. Esperemos un poquito. Ya hubo problemas técnicos. ¿Me están escuchando ahora, no es cierto? Sí. Sí. Ya. Súper. Ya. Y les comentaba que habían grupos de números, ¿no es cierto? Que son los naturales, que contemplan el uno, los primos, los compuestos. Luego grupos que se llaman enteros, que contemplan los números naturales, el cero y el negativo, ¿ya? Como sale ahí arriba. Luego tenemos el grupo de los racionales, que contemplan los enteros y los no enteros, ¿correcto?
Y dentro de los no enteros tenemos las fracciones impropias y las fracciones propias. Entonces, ¿qué es lo que les estaba explicando? Aquí abajito hice dos ejemplos para mostrar lo que son las fracciones propias e impropias. El primero, 4 dividido en 5, es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. ¿Ya? Por otro lado, el 7 dividido en 3 es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Esa es la única diferencia. ¿Correcto? Y finalmente tenemos también una carpeta un grupo de números irracionales que tenemos los números algebraicos y trascendentes, que son números principalmente que no se pueden eh, escribir, ¿no es cierto?, de forma racional, como son en el caso de los irracionales algebraicos, un ejemplo sería la raíz de 2, y los irracionales trascendentes, un número pi, ¿ya? Que el número pi es la relación entre el radio y el perímetro de la circunferencia. Eso a modo de introducción de los números. Vamos a la siguiente hoja. Bueno, ¿qué es lo que me gustaría comentarle aquí de los números enteros? Que eh, aquí, por ejemplo, tenemos una resta aquí que dice 5 menos 3. ¿Ya? Ese 5 menos 3 nosotros sabemos que es 2. ¿Cómo la representamos en la recta? Porque aquí tenemos la recta, aquí, en donde tenemos el 0 y hacia la izquierda están los números negativos y hacia la derecha los números positivos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo se representa esta resta en la recta numérica? Partimos desde el 5 y le vamos restando 3 posiciones, ¿no es cierto? 5 menos 3. Entonces sería una posición, 2 posiciones, 3 posiciones. Entonces el resultado me da 2. Esa es la representación de la resta en la recta numérica. Perfecto. De igual forma aquí abajo sale 3 menos 5. 3 menos 5. Y eso es igual a menos 2. ¿Y cómo lo representamos visualmente en esta recta numérica? Bueno, partimos del 3 y vamos corriéndonos hacia la izquierda 5 lugares. 1, 2, 3, 4 y 5. Y llegamos al menos 2. Perfecto. Correcto. Bueno, y aquí tenemos diferentes actividades, pero lo que me gustaría comentarles, chiquillos, de esto es que si nosotros tenemos, en este caso en el C, menos 7 menos menos 2, ese menos 2, ¿ustedes saben a lo que se transforma? Un menos 2 menos 2 es igual, ¿no es cierto?, a un más. Entonces, si nosotros vemos que tenemos menos 2, lo tenemos que transformar a un más. En ese caso, esa resta de dos números que tenemos acá se transformaría en menos 7 más 2. ¿Se entiende? Entonces, cuando tenemos menos es más. ¿Ya? Dentro de los signos de multiplicación, eh, nosotros sabemos que todo número en primera medida, vamos a representar el número por una letra que va a ser A, negativo. Si este A lo multiplicamos por 0, todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Eso lo tienen que tener claro. Ahora, en el tema de la multiplicación de signos,
Si yo multiplico dos negativos, menos por menos, ¿no es cierto? Ese resultado es más, es positivo. O sea, si yo multiplico menos 2 por menos 2 es igual a 4 positivo, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso, chiquillo? ¿Lo sabían? Que el menos menos, menos por menos me da más. ¿Me escuchan? Escriban si lo sabían o no. Sí, sí, profe. Ya, súper. En el tema de la división también. Dividir dos negativos me da un positivo. Y ahora en el tema de la multiplicación, si yo multiplico un negativo por un positivo, me da negativo. Signos contrarios, negativo. Signos iguales, positivo. Eso me lo dijo un compañero en una sección y me pareció súper bueno cómo explicarlo. Entonces, signos contrarios, el menos y el más, me da negativo. Y dos signos, por ejemplo, positivo y positivo, signos iguales, me da positivo. Y negativo por negativo es igual positivo. ¿Ya? Eso es lo que se comenta aquí. Correcto. Vamos a la siguiente. Ya. Este tema es súper importante porque habla de la parte decimal. ¿Ya? Aquí tenemos representado la parte decimal que es 7,64. Entonces, este número 7,64 tiene una parte entera, ¿no es cierto?, que se llama, que en este caso es el 7, una coma y una parte decimal que es el 64. La parte decimal siempre va hacia el lado derecho de la coma, ¿correcto? Por lo tanto, ¿cuáles son los nombres de las posiciones de la parte decimal? Lo vamos a ver acá. Anotemos este número. Lo voy a anotar aquí bien grande. 145,58,7. Ya. Entonces, cada posición tiene su nombre, chiquillo. ¿Ya? La parte milésima es donde está el 7. ¿Y por qué? Porque si yo divido 1 dividido en 1000, porque milésima me suena a 1000, ¿no es cierto? Ese resultado, chiquillo, va a ser 0,001. Se fijan que es el tercer número de la parte decimal. Y en el caso del 7 también es el tercer número. ¿Ya? Esa parte donde está el 7 se llama milésima. Luego, donde está el 8, se llama centésima, ¿no es cierto? Y lo podemos ver, aquí abajo lo voy a escribir, porque si yo tomo el 1 y lo divido por 100, el resultado me va a dar 0,01, o sea, me va a dar dos decimales, ¿no es cierto? Es un juego de palabras, milésima lo divido por 1000, entonces me va a dar este resultado, con tres decimales. Por lo tanto, el tercer decimal es la posición 7. Centésima es donde está el 8 y décima es donde está el 5, ¿correcto? Luego, en la parte entera, tenemos el 5, ¿no es cierto? Que se llama unidad, ¿ya?
Luego, donde está el 4 se llama decena y donde está el 1 se llama centena. De todas formas, yo hice un video que después se lo voy a mostrar al terminar esta clase. Nos vamos a meter a AVA y les voy a mostrar dónde están los videos que he desarrollado y ahí también lo explico un poquito más en profundidad, ¿ya? Ahora trabajemos el tema de las aproximaciones. Existen dos formas de aproximar. Una se llama redondeo y el otro truncamiento, ¿ya? Trabajemos con el mismo número que es 145,58,713. Le voy a agregar más números. Por lo tanto, si a mí me piden este número y redondearlo a la centésima, ¿cómo lo haríamos? Primero tendríamos que determinar cuál es la centésima, y la centésima es donde está el 8, correcto. Entonces, ¿cuál es la forma de redondear? Tengo el 8 acá, o sea, la verdad es que el número me va a quedar hasta acá. Hasta ahí se va a cortar el número, ¿correcto? Pero cuando yo redondeo, este 8 va a depender del número que está al costado derecho. Si este número que está al costado derecho es 5 o mayor, pasa a un número más, el 8, y se transforma en 9. ¿Se fijan? Entonces me quedaría redondeado, lo voy a escribir acá arriba, 145,59. Eso es un redondeo a la centésima, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Voy a anotar el mismo número. Lamentablemente cuando yo borro aquí en Collaborate se me borra todo. Y eso es una de las grandes dificultades. Pasa si a mí me piden redondear los chiquillos, pero en otra situación. Me piden redondearlo a la milésima. Entonces, lo primero que tengo que hacer es detectar dónde está la milésima. Ok, la milésima está donde está el 7, porque es el tercer decimal. Ok, y me piden redondearlo. Entonces, como me piden redondearlo a la milésima, los números van a llegar hasta acá, hasta aquí. Pero siempre me tengo que fijar en el número, para redondear, en el número que está al costado derecho. Si es 5 o mayor, le agrega un número, ¿no es cierto? Pero en este caso es 4 o menor, por lo tanto quedaría igual. El redondeo de este número, el resultado sería simplemente 145,5887, redondeado a la milésima. ¿Correcto? ¿Se va entendiendo? Ese es el tema del redondeo. ¿Se entiende, chiquillo? Ya. Y dentro de las aproximaciones tenemos dos, como les comentaba, el redondeo y el otro es el truncamiento. Y el truncamiento es más fácil. ¿Por qué? Porque el truncamiento principalmente es cortarlo y no preocuparse de ningún número que esté al costado. Por lo tanto, si tenemos, voy a utilizar el mismo ejemplo, 145,58713, y me piden truncarlo, por ejemplo, a la décima, ¿correcto?
Trunquémoslo a la... Ay, perdón, lo borré. Voy a escribirlo, no, perdón. 145,58,713. Trunquémoslo a la décima. Entonces tengo que detectar primero dónde está la décima. Está aquí. Y el truncamiento es simplemente cortarlo y tomo este número y no me preocupo el que está al lado. Por lo tanto, el resultado sería 145,5. ¿Ya? Ese es el tema de las aproximaciones. En el redondeo, ¿no es cierto? Nos tenemos que acordar primero las posiciones, los nombres de las posiciones y luego si es que me afecta o no el número de al lado. Y en el truncamiento simplemente lo corto. Bueno, ¿y para qué sirve este tema de los decimales? Principalmente sirve para un tema de mayor precisión en las medidas. Porque, por ejemplo, aquí vemos la tabla de los récords mundiales, ¿no es cierto? Y bueno, nos entrega la tabla de los récords mundiales desde el año 68 hasta el 2009. Por lo tanto, el primer récord mundial de 100 metros planos fue 9,95, ¿ya? Y Usain Bolt tiene 9,58. Ese es el récord actual. Correcto. Entonces, si se fijan bien aquí, el tema de los decimales me entrega precisión, porque si no existieran los decimales, tendría que aproximarlo o truncarlo. Y si lo aproximo, los dos darían 10, ¿no es cierto? Este me daría 10. Si lo aproximo la unidad, y este también me daría 10. Por lo tanto, técnicamente, si no existieran los decimales, los récords mundiales serían iguales y los competidores habrían corrido de la misma, se hubieran demorado lo mismo, o sea, tendrían la misma velocidad. Y eso no es así. Por eso es importante el tema de los decimales. Correcto, entonces empecemos a ver algunos ejercicios que me gustaría ver, que esto es lo más importante, la verdad. ¿Tienen algunos ejercicios, chiquillos? Tienen bastante ejercicio, la verdad, videos que hemos realizado, que he realizado con ejercicios ya, de ahí también se los voy a mostrar. Que junto con profesores detectamos los ejercicios más importantes para que ustedes lo realicen en su casa, ¿ya? ¿Por qué? Porque les comento que la prueba es muy parecida a estos ejercicios, ¿correcto? Por lo tanto, le tienen que poner ahí harto ojo a los ejercicios propuestos por los profesores, que ese video está. Ya, entonces, no sé si ven bien, pueden ver, ustedes tienen la guía número 1 a mano o por mail, o sea, se las mandé al mail. También le pueden hacer doble clic a la imagen y agrandarla. Ya voy a trabajar el ejercicio número 1. ¿Lo ven bien? ¿Bien, bien el enunciado? Sí, profe. Ya, ya, súper. Ok. Ya, por lo tanto, el ejercicio 1 me dice, una empresa dedicada al rubro de la alimentación de animales tiene un total de 7.250 kilos de alimentos de perros. 7.250 kilos de perros, los cuales se envasan en bolsas de 4,5 kilos. También tiene 5.408 kilos de alimentos para gatos, los cuales se envasan en bolsas de 2,5 kilos. Pregunta, ¿cuál es, ¿cuál es el mayor número de bolsas que se pueden envasar? Ya. Este es un ejercicio relativamente simple. ¿Por qué simple? Porque tenemos el total, ¿no es cierto?, de kilos y sabemos también cuántos kilos puedo colocarle a cada bolsa. Entonces, haciendo la división de los dos, me va a entregar la cantidad de las bolsas. En el caso de los perros, por ejemplo, ¿no es cierto?, son 7.250.
y los cuales se envasan en bolsas de 4,5 kilos. Por lo tanto, yo lo divido por 4,5, ¿ya? Y si tienen calculadora a mano, por favor vayámoslo desarrollando. 7250 dividido en 4,5, ¿no es cierto? Y me da un resultado de 1611,111, bueno, periódico eso, hasta el infinito. Correcto. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el número de bolsas que puedo envasar? ¿Se podrá envasar 1611,111 bolsas? No, ¿no es cierto? Muy bien, Patricio. No se pueden envasar esas bolsas. ¿Por qué? Porque yo voy a poder envasar 1611 bolsas y me va a sobrar. Por lo tanto, la respuesta no es esta, ¿ya? La respuesta es simplemente truncarlo en este caso, a la unidad. ¿Se fijan? Por eso es importante el tema del truncamiento. Entonces el resultado para los perros sería 1611 bolsas. ¿Ya? Y de, en el caso de los gatos, ¿no es cierto? Lo mismo. Tengo 5408 kilos en total. Sé que cada bolsa puedo colocarle 2,5 kilos, por lo tanto hago esa división, ¿no es cierto? Y esa división me da 5408 dividido en 2,5, me da un resultado de 2163,2. Y lo mismo sucede aquí. En este caso hay que truncarlo, ¿ya? Ni siquiera aproximarlo. O sea, si aquí me hubiera dado un 0,8 y lo quiero aproximar a la unidad, tendría que afectar a esto, ¿no es cierto? Y quedaría 4. Pero no es el caso, porque no es un caso real. El caso real es que yo estoy haciendo 2163 bolsas y me sobra un resto. Y ese resto no lo puedo dejar en otra bolsa, ¿ya? La gente no me lo va a comprar. Por lo tanto, eso queda de resto. En ese sentido, tengo que en este ejercicio truncarlo nuevamente y el resultado serían 2163 bolsas para gatos. ¿Se entiende? Ya, súper. Gracias, Patricio. Me gustaría ver el ejercicio. El ejercicio 2. Ya, correcto. Por lo tanto, dice, durante, durante el ascenso a una montaña, ya, la temperatura desciende 2 grados por cada 200 metros de altura. Esto tiene sentido porque si hemos tenido la oportunidad de subir un cerro, por ejemplo, nos vamos dando que va haciendo más frío entre más alto, ¿no es cierto? Tiene sentido. Descendiendo 2 grados cada 200 metros de altura. ¿A qué altura habría que ascender para alcanzar los menos 15 grados? Si el punto de partida está a una altura de 300 metros y la temperatura es de 5 grados, ¿ya? Entonces, ¿cómo enfrentamos este problema? Primero me gustaría como hacer el dibujito, ¿ya? Aquí tenemos la montaña, ¿no es cierto? Y la temperatura va subiendo 2 grados, ¿no es cierto? Cada 200 metros. 200, ya, ¿no es cierto? Va descendiendo 2 grados cada 200 metros. Por lo tanto, nos piden alcanzar los menos 15 grados. Menos 15 grados. Y yo sé que partí aquí abajito, donde partí yo, fueron 5 grados. 5 grados. ¿Ya?
Por lo tanto, ¿tienen alguna idea de cómo enfrentar este problema? Si alguien tiene alguna idea, que habilite su micrófono, levante la mano, habilite su micrófono y me la diga. Matías, dime. Yo la saqué sacando la diferencia entre 5. Entonces la diferencia me dio de 20 grados entre ambas temperaturas. Mm, No te escucho. Entonces cada grado que baje son 100 metros. ¿Ustedes escuchan a Entonces Matías? como bajó ¿Que está 20... hablando? ¿Ah? ¿Cómo? Ah, ya, espera un poquito. Ahora sí. Ya, perdón, Matías. Ya, de Ahora nuevo. sí te escucho. Saqué la Sí, diferencia entre 5 grados Celsius con menos 15. súper bien. Entonces la diferencia es de 20 grados. Perfecto. Entonces cada 1 grado, o sea, cada 100 Exacto. metros la temperatura baja 1 grado. Exacto. Buena estrategia. Entonces, sí, como son 20, son 200 metros en total, y le sumé los metros que habían al iniciar, que eran 300. Ah, Entonces me muy dio bien. 2000. Exacto, muy bien. Excelente. ¿Lo entendieron los demás? Perfecto. Entonces lo que hizo súper bien Matías fue determinar la diferencia entre estos dos. Y la diferencia entre estos dos son 20 grados, ¿no es cierto? Y yo sé que cada 2 grados subo 200 metros. Por lo tanto, también otra forma, la de Matías está súper buena, y de hecho yo creo que mejor que esta, es hacer una regla de 3, ¿no es cierto? En el sentido de que, digo, cada 2 grados la temperatura, perdón, cada 200 metros la temperatura varía 2 grados. ¿Cuántos metros van a pasar para que la temperatura varíe 20 grados? ¿Ustedes saben desarrollar la regla de 3? La regla de 3, bueno, la coloqué en un video, pero en definitiva es la multiplicación de los cruzados y dividido por el restante. En este caso, en ese caso, chiquillos, tengo que hacer la multiplicación entre los 220 y luego dividirlo por 2. Por lo tanto, el valor que quiero sería 200 por 20 dividido en 2. Y ese resultado, ¿no es cierto? Si yo simplifico acá, me da 2000. ¿Y 2000 es el resultado? No, 2000 no es el resultado, porque como dijo ya Matías, tenemos que considerar desde dónde partimos. Y nosotros partimos desde los 300 metros, por lo tanto, el resultado final, le voy a colocar la F mejor, final, va a ser 2300 metros. Y a los 2300 metros yo voy a tener una temperatura de menos 15 grados. Correcto. Ya, súper bien. Me gustaría también ver el ejercicio 6, chiquillos. Nosotros tenemos clase hasta la 1. El ejercicio 6. ¿Dónde está el 6? A ver. Como que me salta. A ver, un poquito. Ah, no, no, está bien, está bien. Ya, este ejercicio 6. Y este ejercicio 6 me habla de trabajar con áreas, ¿correcto? Por lo tanto, dice, Roberto colocará baldosas en el patio de su casa. Las dimensiones del patio se describen en el siguiente dibujo. Si se fijan, el patio tiene una forma de como de una L, ¿ya? En donde tenemos los valores de los lados. Este, por ejemplo, vale 700, 800, 400, 500. Eso es lo que me da, ¿ya?
Se evalúan dos posibilidades: comprar baldosas grandes de 50 por 50 que vienen en cajas de 10 unidades, o baldosas pequeñas de 25 por 25 que vienen en cajas de 15 unidades, ¿no es cierto? El costo está resumido en la siguiente tabla. Entonces nos señala el tipo de baldosa, que es grande y pequeña, y el precio por caja, ¿cierto? De 9.000 y 3.500, ¿correcto? Por lo tanto, las preguntas: ¿cuántas cajas de baldosa grandes se necesitarían para cubrir todo el patio? ¿Cuántas cajas de baldosas pequeñas se necesitarían para cubrir todo el patio? ¿Qué tipo de baldosa es más conveniente? ¿Cuánto deberá pagar Roberto por las baldosas? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí, chiquillos, idealmente en el inicio es, como tenemos centímetros por centímetros de las baldosas, y aquí también los costados tenemos en centímetros, podríamos trabajarlo y unificar todo este sistema. ¿En qué sentido? Primero, yo quiero determinar cuánta área necesito eh, eh, para cubrir de baldosas, ¿ya? ¿Y cómo determino el área? Tengo diferentes formas, ¿ya? Les voy a mostrar una. Como es una especie de L, ¿no es cierto? Aquí lo voy a dibujar. Tengo una L, entonces le tengo que sacar toda el área a esto. Pero mi estrategia, a mí se me ocurre por lo menos sacar el área del rectángulo y después restarle el área de este sobrante, ¿correcto? Y eso es lo que voy a hacer, chiquillo. Por lo tanto, nosotros vemos que el área es la multiplicación de los lados, en el sentido de que si tenemos un rectángulo y aquí tenemos un lado A y un lado B, el área va a ser la multiplicación de A por B. ¿Se entiende? Lo mismo entonces voy a hacer en este caso. ¿Cuál va a ser el área total de este rectángulo, ¿no es cierto? Va a ser la siguiente. 800, lo voy a escribir acá abajo. 800 por 700 centímetros, ¿ya? Y ese resultado me da 560.000. ¿Ya? Y luego voy a determinar el área de estos chiquititos, ¿no es cierto? De esto. Y eso, un lado es 500, que es este. 500 por este lado. ¿Y cómo saco este lado? Es la resta entre 300 y 400. ¿Por qué? Porque yo sé el total de este y sé esta parte chica. Por lo tanto, la diferencia me va a dar esta parte. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, multiplico 500, ¿no es cierto? Por, ¿cuánto? 300. Por 300. Y eso me va a dar 50.000. Entonces, finalmente, el área a trabajar sería la resta entre los dos. Lo voy a restar aquí mismo, para aprovechar. Y la resta entre los dos me va a dar 410.000. ¿Ya? 410.000. Recordemos eso entonces, porque voy a tener que borrar. 410.000 centímetros cuadrados. Ya, lo voy a anotar acá arriba. Entonces el área que yo busco cubrir son 410.000 centímetros cuadrados. ¿Ya? Por lo tanto, teniendo eso listo, el área a trabajar, tengo que empezar a pensar sobre las baldosas. ¿Por qué?
Porque las baldosas grandes, voy a anotarlo como una G, son de 50 por 50 centímetros. Pero aquí me están hablando de cajas, ¿ya? Cada caja viene 10 unidades, por lo tanto yo tengo que saber cuántos centímetros van a cubrir cada caja. ¿Y cómo lo desarrollo eso? Porque yo sé que las baldosas grandes son 50 por 50 y cada caja viene 10 unidades, por lo tanto lo tengo que multiplicar por 10. ¿Por qué? Porque esto, chiquillo, me simboliza el área de cada baldosa, pero yo sé que vienen 10 baldosas, por eso lo multiplico por 10. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación me va a dar 25.000 centímetros cuadrados, ¿ya? Y con respecto a las chicas, lo mismo. Voy a colocar una C de chica y voy a tener baldosas de 25 por 25 centímetros, ¿no es cierto? Y que en cada caja, chiquillo, vienen 15. ¿Se entiende eso? Aquí yo lo que estoy sacando con esta multiplicación simplemente es el área que puedo cubrir con las cajas. Entonces repito, vuelvo a repetir, como las chicas cubren cada una un área de 25 por 25 centímetros, lo anoto así. Pero en las cajas vienen 15 unidades, por lo tanto, esta área unitaria la tengo que multiplicar por 15. Y eso va a ser el área que me va a cubrir la caja entera de baldosas chicas, de baldosas pequeñas. Bueno, era pequeña la verdad, le puse chica. Vamos a colocarle una P de pequeñas. ¿Ya? Por lo tanto, esta multiplicación es 9.375. ¿Ya? Entonces lo mismo. Tengo el área a trabajar. Tengo el área que puedo cubrir con las cajas. Por lo tanto, si yo realizo la división del total de área, ¿no es cierto? 410.000 dividido por el área de cada caja grande, que son 25.000, ahí me está fallando un poquito. El resultado va a ser 16,4. ¿Ya? Entonces pongámonos a pensar, chiquillos. Estoy respondiendo a la pregunta A. ¿Cuántas cajas de baldosas grandes se necesitarían para cubrir todo el patio? El resultado me dio que necesito 16,4 cajas de baldosas grandes. ¿Ese es el resultado o es otro? ¿Puedo ir al Home Center Sodimac y comprar 16,4 cajas? 16. Por lo tanto, en este caso, ¿son 16? ¿Están de acuerdo que son 16? No, Patricio. Casi, pero no. Matías está en lo correcto. Porque yo necesito 16,4 cajas. En el sentido de que necesito 16 cajas y algo más. Por lo tanto, no puedo ir al supermercado y comprar 16 cajas porque me van a faltar. Hay que comprar 17. En este caso no hay que aproximar, ni siquiera truncar. ¿Se fijan? A menos que vaya al Home Center y me choree un poquito de cajas, pues, pero no es la idea. ¿Ya? Entonces, si me da que necesito 16,4 cajas, ya necesariamente voy a tener que comprar 17 cajas. Ese es el resultado. Entonces, el resultado para las cajas grandes
a ser 17. 17 cajas y me va a sobrar algo. ¿Correcto? Lamentablemente al borrar, borro todo, pero lo tengo escrito acá al lado. Entonces vamos a trabajar con respecto a las cajas pequeñas ahora. Ya sé que necesito 17 grandes, ahora veamos las pequeñas. Entonces las pequeñas las saco con la división entre 410.000, 410.000, ahí los números están como un poco feos, dividido por el área que me cubría cada caja pequeña. Y lo tenía anotado por ahí, que era 9.375. Ya, y si yo desarrollo esa división, me da 43,7. O sea, necesito comprar 43,7 cajas. No, necesito comprar 44 cajas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuántas cajas de baldosas pequeñas se necesitarían para cubrir todo el patio? 44 cajas. ¿Se entiende? Sí. Ya. Y pregunta C. ¿Qué tipo de baldosa es más conveniente? ¿Cuánto deberá pagar Roberto por las baldosas? Ok. Entonces voy a anotar nuevamente mis resultados. De las grandes yo necesito 17 cajas. Y de las pequeñas yo necesito 44 cajas. Correcto. Ya. Entonces aquí, chiquillos, me están dando el valor de cada caja de baldosas grandes y pequeñas. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, yo sé que cada caja vale 9.000 y necesito 17 cajas, por lo tanto voy a trabajar con las cajas grandes. 17 por 9.000. ¿Ya? Y ese resultado, 17 por 9.000, me da 153.000 pesos. 153.000 pesos. Ya. Y de las cajas pequeñas, tengo 44, necesito 44 y cada caja vale, son más baratas, 3.500. Por lo tanto, multiplico 44 por 3.500 y es 154.000. Entonces analicemos la pregunta. ¿Qué me dice la pregunta? ¿Qué tipo de baldosa es más conveniente? Obviamente la más conveniente es la que tenga que pagar menos. Y la que tengo que pagar menos son las baldosas grandes. Esa es la que me conviene porque son 1.000 pesos más baratas. ¿Cuánto deberá pagar Roberto por las baldosas? 153.000 pesos. ¿Mm? Esa sería la respuesta. ¿Se entiende? Ya, sube. Perfecto. Bueno, y aquí, chiquillo, estos son los que vimos, se llaman problemas de la guía 1, ¿ya? Hice el 1, el 2 y el 6, ¿correcto? Y también tenemos problemas de selección, ¿ya? Veamos algún problema de selección. Me gustaría ver aquí. Veamos el 6, ¿ya? Que este me gustaría verlo porque
porque es un gráfico. No sé si saben leer el gráfico. Este es un histograma, se llama histograma, ya que ¿qué representa el histograma? Por favor, háganle zoom, porque está un poquito chico. Eh, bueno, aquí me representa, en este caso, una distribución de puntaje de PSU matemática. Por lo tanto, esto es de fácil interpretación. ¿Por qué? Porque aquí tengo abajo rangos de puntajes, ¿ya? Que son rangos pequeños, perfecto, para poder agrupar a los estudiantes. ¿En qué sentido? Analicemos el primer rango. Dice 313 a 364, ¿no es cierto? ¿Alcanzan a ver aquí? Donde voy a hacer una marquita. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chiquillos? Que dos estudiantes, porque tiene un 2 encima, dos estudiantes sacaron entre 313 puntos y 364 en la PSU. Así se lee, ¿correcto? Si vemos al lado, dice el rango 364 a 415. Eso significa que 12 estudiantes tuvieron un puntaje entre sobre 364 y hasta 415 puntos. Perfecto. Se fijan el límite superior que se llama del primer rango, que es 364, y el límite inferior del siguiente, que parte en 364, es el mismo número. Entonces ustedes se preguntarán, chuta, si un profesor, un estudiante saca 364, ¿en qué categoría queda? En la primera categoría, ¿ya? Siempre queda en el último, en este caso, ¿ya? Pero eso va a depender también de que si los grupos son abiertos o cerrados, ¿ya? No da mucho al caso enredarlos con eso, pero sí me gustaría que aprendieran cómo a leerlo, ¿ya? Por lo tanto, si analizamos por ejemplo, veamos dónde hay una mayor frecuencia, o sea, en qué rango hay mayores estudiantes. ¿Alguien me puede responder viendo este gráfico? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué rango es? Súper bien, muy bien. Porque visualmente se ve en la columna que es mayor, ¿no es cierto? Y también tenemos el tema del número que me indica, que me ayuda. Súper bien, chiquillo. Este 79 es mayor, ¿no es cierto?, que cualquier otro número acá. Y bueno, en el eje Y, ¿qué vemos? Número de estudiantes, me dice. ¿Y por qué? Porque si yo lo proyecto, este 79 hacia el eje Y, ¿no es cierto? Lo voy a colocar con otro color. Si yo lo proyecto, más o menos, o sea, me tendría que chocar aquí en el número 79 del eje Y, ¿ya? Pero tengo una ayudita de que ya me muestra el número, que es 79. ¿Correcto? Entonces, en el eje X tengo los rangos de puntaje, este es el eje X, y el eje Y tengo los números de estudiantes. Entonces, analicemos las preguntas, chiquillos. Bueno, voy a leer el enunciado. El siguiente gráfico muestra la distribución de puntajes obtenidos por los alumnos de un determinado colegio. Correcto. Ya lo supimos analizar. Ya, pregunta A. ¿En qué rango se encuentran los 18 mejores puntajes? ¿Alguien lo sabe?
Porque analicemos dónde están los mejores. Voy a borrar. ¿Dónde están los mejores? ¿Dónde está el mejor rango de puntaje? El mejor es este, el último, ¿no es cierto? 721 a 772. Entonces, ¿en qué rango se encuentran los 18 mejores puntajes? 670, 772. Excelente, Matías. Súper bien. Exactamente, esa es la respuesta. ¿Entienden los demás? ¿Por qué? Porque Matías, como bien lo vio, como me dicen, ¿en qué rango se encuentran los 18 mejores puntajes? Tengo que determinar 18 alumnos. Voy partiendo de atrás para adelante, porque de atrás para adelante es donde tengo el mayor puntaje. Aquí tengo 4 y aquí tengo 14. Por lo tanto, la suma de los dos me da 18. ¿Ya? Entonces, entre este rango, como lo hizo Matías, unió los dos y me dijo que es el rango 760, que está sumamente correcto, a 772. Ese es el rango de los 18 mejores puntajes. ¿Entienden los demás, chiquillos? Súper. Es importante que Sí, profe. aprendamos, ya. Es importante que aprendamos cómo a leer el tema de esta distribución. Ya. Pregunta B. ¿Cuántos alumnos del colegio rindieron la PSU este año? ¿Alguien sabe cómo determinar eso? ¿Cuántos alumnos del colegio rindieron la PSU este año? ¿Alguna idea? $300, súper bien, María. ¿Y le puedes explicar a tus compañeros por qué 300? Por favor. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Porque en cada rango de puntaje salen los alumnos que sacaron el puntaje que está en cada barrita. Entonces sumé todos los alumnos que están arribita de cada barra y me dio 300. Exactamente. Muchas gracias, Matías. Súper bien. Entonces lo que hizo Matías fue sumar, ¿no es cierto?, todos los alumnos. ¿Por qué? Porque en el primer rango tengo 2, después en el segundo 12, después 33, después 53, 79, 69, 34, 14 y 4. Si yo los sumo todos, me da 300. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuántos alumnos del colegio rindieron la PSU este año? El resultado son 300. Y finalmente, veamos la última pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de alumnos obtuvo sobre 760 puntos? Entonces, recordemos que sobre... Primero veamos qué rangos son los que están sobre 770 puntos. ¿Correcto? Entonces, yo visualizo que el rango que están sobre los 760 puntos es este. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque aquí tengo desde 670, pero no lo incluyo, porque recuerden que se incluye en, si es 670 el puntaje, se incluye en el último límite superior. Entonces aquí yo siempre hablo sobre 760. ¿Se fijan? Es un juego de palabras. Por lo tanto, ¿qué porcentaje de alumnos obtuvo sobre 770? Perdón, 670 puntos? Son 18 alumnos, que son los 14 de aquí, ¿cierto? Lo voy a escribir, o sea, rayar, y los 4. Exactamente, el 6%, Patricio. Muy bien. ¿Y cómo sacó ese porcentaje? Yo, en definitiva, hay diferentes formas de sacar el porcentaje con la calculadora. A mí yo no me complico y me gusta hacerlo por una división, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que divido?
Bueno, divido un poquito. Tengo 18, ¿no es cierto? Que es lo que quiero saber qué porcentaje es, y lo divido por el total, que son 300. ¿Ya? Y ese resultado, esperamos un poquito, la división de esos dos, 18 dividido en 300, me da 0, me da igual a 0,06. Pero este resultado lo tengo que multiplicar por 100, ¿no es cierto? Para sacar el porcentaje. Entonces, si lo multiplico por 100, me da 6. ¿6 qué? ¿Peras manzanas? No, 6%. ¿Ya? Repito nuevamente. ¿Cómo saco el porcentaje? En este caso de 18, ¿qué porcentaje corresponde de la totalidad? Hago simplemente 18 dividido en 300 y por 100. Por 100. Y ese resultado está en porcentaje, que me da 6%. ¿Se entiende? Así se saca el porcentaje, chiquillos. Súper bien. ¿Los demás entendieron? Ya, perfecto. Quiero ver otro gráfico, ¿ya? Pregunta 12. Dice, el gráfico de la figura 1.2, ¿ya? Muestra 6 calificaciones obtenidas por 3 amigos. Y si se fijan bien, los amigos son Camilo, que es en verde, ¿ya? Camilo, que aquí está. Andrea, que es en amarillo o naranjo parece. Y Francisco, que está como en un tono azulado. Ya. Y aquí me representa, ¿no es cierto?, 6 notas, porque aquí tengo las notas, aquí, hacia la derecha. Entonces, ¿cómo leemos esto, chiquillos? En la nota 1, o podríamos decir en la prueba 1, nota 1, aquí están todas las calificaciones, acá. ¿Ya? ¿Y qué calificaciones fueron? Como están por colores, podría yo decir que Andrea obtuvo un 3,7, Camilo un 3,1, Francisco un 2,1. ¿Se entiende? Así se lee. En la segunda calificación, o en la segunda nota más bien, que es esta, ¿qué dice? Andrea se sacó un 5,6, Camilo un 3,6 y Francisco un 2,1. Perfecto. De igual forma, la tercera nota. Aquí a Camilo le fue mejor, ¿no es cierto? Porque el verde está más alto. ¿Lo visualizan? El verde tiene un 5,3, el que es Camilo, el naranjo que es Andrea un 4,7 y Francisco un 3,1. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Se entiende cómo se lee esto? Ya. Por lo tanto, veamos las preguntas. Me dicen, pregunta en la A, si cada nota tiene la misma ponderación, porque obviamente es como nuestro curso, de repente las pruebas tienen más ponderación, ¿no es cierto? Valen más que los cuestionarios. En ese sentido, en este caso, todas las notas valen lo mismo, tienen la misma ponderación. ¿Cuál es el promedio de cada estudiante? ¿Ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a trabajar con, trabajemos con Camilo, ¿ya? Lo voy a colocar en verde también. Y voy a ir aquí a la parte izquierda anotando sus notas. Entonces la primera nota fue un 3,1, un 3,1, un 3,6, un 5,3, ¿no es cierto?
un 6,7, un 4,4, 4,4 y un 5,9 que lo voy a escribir acá arriba porque me faltó. Ya, 5,9. Reviso. Siempre lo tienen que revisar, chiquillos, para no cometer errores. Entonces tengo un 3,1, un 3,6, un 5,3, un 6,7, un 4,4 y un 5,9. ¿Cómo saco el promedio? El promedio se saca con la suma de todos. ¿Ya? Entonces hagámoslo en la calculadora, por favor. 5,9 más 3,1 más 3,6 más 5,3 más 6,7 más 4,4. Reviso los resultados y parece que está bien. ¿Les dio 29? No, no. Espera un poquito, parece que me equivoqué en teclear. 3,6 más 5,3 más 67. ¿Sí, Patricio? Profe, sí daba 29, solo que después se dividía por 6 Ya, y que era la perfecto. Sí, cantidad de notas. sí. Ya. Nuevamente me dio 29. Pensé que había cometido un error, pero no. Muchas gracias. Entonces, la suma me dio 29, ¿no es cierto? Y después lo tenemos que dividir por la totalidad de las notas. ¿Cuántas notas son? 6. Entonces, lo tengo que dividir por 6. ¿Ya? Entonces, 29 dividido en 6 me da 4, voy a anotarlo acá arriba, 4,833. Y ustedes saben que las notas, chiquillos, se aproximan a la décima. ¿Cuál es la décima? ¿Dónde está el 8? Entonces, ¿cuál sería la aproximación? Un 4,8. ¿Por qué? Porque el valor de al lado, al lado, que es un 3, es eh, menor que 5. ¿Ya? Si fuera mayor que 5, como lo expliqué al inicio de clase, si fuera 5 o mayor, se aproxima hacia arriba, sería un 4,9, pero en este caso es un 4,8. ¿Se entiende? ¿Entendieron cómo sacar el promedio? Sumo todos y lo divido por la cantidad total. Correcto. Por lo tanto, yo tengo anotado aquí, ya hice estos ejercicios y después ustedes lo van a realizar, pero para avanzar un poquito más rápido, que el promedio de Camilo, ¿no es cierto? Que lo trabajamos acá, colocar una C, es un 4,8. Un 4,8. ¿Ya? Andrea a mí me dio un 4,9 de promedio. ¿Ya? Desarrollando la misma. Súper, ahí Patricio lo sacó todo. Y, bueno, porque así lo puedo comparar con mis resultados. Y Felipe, como dice Patricio, un 2,9. Muy bien, Patricio. Ya. Entonces, ¿cuál es el promedio de cada ojo, de cada estudiante? Estos son los promedios. Camilo un 4,8, Andrea un 4,9 y Francisco un 2,9. ¿En cuál de las 6 evaluaciones el resultado fue el mejor? Entonces aquí tengo que sacar también promedio, pero de cada evaluación, en el sentido de sacar este promedio, este promedio, este promedio, y determinar en qué prueba a los chiquillos les fue mejor. ¿Ya? Visualmente, porque a mí me ayuda mucho el tema visual, está en la pelea entre la nota 4, no sé si ustedes comparten mi visión, la nota 4 y la nota 5. ¿Por qué? Porque se ve que las líneas están más altas que el resto. Por ejemplo, notemos, visualicemos la primera, está sumamente bajo, ¿no es cierto? Porque son notas bajas. Entre notas más altas tengo una visual, una altura mayor del gráfico. Por lo tanto, si es que yo tengo la duda, ¿no es cierto?
entre esta. Esto es para ganar tiempo y no estar sacando el promedio de todo, obviamente, porque en la prueba necesitamos también rapidez. Por lo tanto, aquí está la pelea. Entonces tendría que sacar el promedio de la nota 4 y de la nota 5. ¿Comparten mi visión? Visualmente se ve, po. Porque imagínense, en la nota 4, súper bien Matías, en la nota 4, el máximo de nota fue un 6,7 y en la nota 5 un 6,8. ¿Ya? Ninguna otra notas, ninguna otra prueba alcanza esas calificaciones. Por lo tanto, eso me da un indicio y también veo el gráfico de las notas menores. Las notas menores, aunque son malas, un 3,4 y un 3,5, son superiores que el resto de las notas. ¿Ya? Por lo tanto, en eso me tengo que fijar. Y bueno, Matías sacó ya los promedios, ¿no es cierto? Y al igual que a mí, le dio que la nota, la mayor nota fue obtenida en el 4, ¿no es cierto? ¿En cuál de las 6 evaluaciones el resultado fue mejor? En la cuarta nota. Justifique por qué he determinado el promedio, ¿ya? Y me dio 4,93, como dice Matías, y es superior al resto de las notas. Así se justifica. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chiquillo? Esos son los ejercicios que me gustaría eh, haberles explicado. Y tienen un montón de ejercicios explicados de la misma forma, exactamente de la misma forma en los videos, ¿ya? Para que lo complementen. Y ojalá, por favor, les pido complementarlos porque estamos atrasados, ¿ya? Pero traté de ponernos un poquito al día, pero debemos estudiar. ¿Correcto? Entonces, me gustaría hablarles, voy a colocar la cámara nuevamente, compartir video. Ya bueno, yo hice un video con respecto a las adaptaciones académicas de la clase de nivelación matemática, ¿ya? Y las adaptaciones académicas, chiquillos, va basado principalmente en la flexibilidad. ¿Por qué? Porque como lo estamos viendo ahora, bueno, muchos compañeros están descontentos. O sea, nosotros somos varios en este curso, de ahí voy a buscar cuántos somos, eh, pero solamente somos conectados 9, ¿ya? Y eso simboliza un descontento que lo entiendo, ¿ya? Lo entiendo, obviamente lo entiendo, porque las condiciones son difíciles. Estamos tratando de hacer como departamento de matemática y como Duoc lo mejor posible para que esto sea exitoso, ¿ya? Porque como lo comentaba con Patricio al principio de clase, la idea, lo menos que yo quiero es que perdamos el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, sería desastroso cerrar, por ejemplo, el semestre en Duoc, porque yo me pongo en su lugar y perder 6 meses es tremendo, o incluso un año, porque no sabemos hasta cuándo va a estar este tema, ¿ya? Eh, tengo conocidos médicos que me indican, bueno, y se los digo como apreciación personal, como Michael Lee, no como su docente, esto se viene hasta diciembre más o menos. En diciembre más o menos se ve como algo de luz. ¿Por qué? Porque ahí más o menos van a estar las vacunas o las pastillas para el coronavirus. Por lo tanto, teníamos dos opciones como Duoc de desarrollar. Una, cerrar el año completamente, o por último el semestre, que obviamente a Duoc no le conviene, sabemos de más, porque es una institución que recauda dinero, obviamente, pero también, chiquillos, yo me pongo en su lugar y a ustedes tampoco les conviene porque como estudiante, y yo lo viví también, porque estudié en la USACH, que los paros son desastrosos. Se consiguen cosas y a veces no se consiguen cosas y las pérdidas son tremendas, ¿ya? Entonces también hay que ser un poco inteligente en la manera de protestar. Todas las cosas,
todas las opiniones que ustedes me digan, háganmelas saber, o sea, que quieren decirme, háganmelas saber, porque yo se las comparto a mi jefa directa, que es Valeria Sáez, que es la jefa del departamento de matemáticas, y ella está en constante reunión con el rector, el vicerrector de nuestra escuela en Puente Alto, ¿ya? Por lo tanto, sus comentarios o apreciaciones tampoco quedan en el aire. Dicho esto, bueno, estamos tratando de adaptarnos a una flexibilidad. ¿Por qué? Porque muchos compañeros ahora no se conectaron por diferentes problemas. Conexión, que están preocupados de su pega, si es que trabajan, que tienen que cuidar a familiares. Por lo tanto, exigirles, chiquillos, estar eh, justamente en un horario establecido, por lo menos no nos dio resultado la primera semana. Y eso es lo que determinamos. ¿Por qué? Porque faltaban muchos, chiquillos, faltaban muchos. En ese sentido, encontramos el tema de la flexibilidad de clases sincrónicas y asincrónicas, que también viene un modelo netamente europeo, que es una clase invertida, en el sentido de que tú, como docente, perdón, que soy asmático y estoy un poquito complicado. Tú como docente entregas una idea, se la expones a los compañeros, a tus estudiantes, a tus alumnos, y ellos la desarrollan tal como si fuera un RP, y tú vas viendo las debilidades, ¿ya? Y en base a esas debilidades tú te agarras. ¿Y por qué me parece que es un sistema que puede dar resultados? Obviamente no les voy a mentir y les voy a decir, no, esto da resultados sí o sí. No, no lo sabemos, pero me parece que es una buena idea, una buena instancia para detectar falencias de los estudiantes. Y no la estamos detectando incluso en las clases porque no hay participación, ¿ya? En este momento no he recibido una pregunta, una consulta a mi mail ya de un ejercicio y tengo aproximadamente como 300 estudiantes. Por lo tanto, eso simboliza que las cosas no se están haciendo bien, ¿ya? Y que hay que cambiarlo. En el video que les dejé en ABA, más o menos se explica esta situación en detalle, que no me gustaría volver a explicarla porque la pueden ver. Pero principalmente vamos a tener clases asincrónicas y sincrónicas. Asincrónicas no son en vivo y por lo tanto tampoco vamos a solicitar, no vamos a pasar asistencia, pero sí vamos a requerir la participación del foro, ¿ya? Y en las clases sincrónicas va a ser en vivo. ¿Cuándo vamos a tener las clases asincrónicas? Los días lunes. ¿Y cuándo vamos a tener las clases sincrónicas? Los días jueves. Pero voy a hacer una excepción para la próxima semana porque esto lo tengo que implementar la próxima semana, pero con ustedes no lo voy a implementar automáticamente. ¿Por qué? Porque estamos un poco atrasados. Por lo tanto, el lunes siguiente vamos a hacer una clase, vamos a desarrollar una clase con normalidad con respecto a la guía 1 y también a la guía 2, que la tengo que avanzar. Y luego en el jueves voy a hacer una clase sincrónica de la guía 2 netamente, ¿ya? Pero de ahí para adelante vamos a establecer el tema del foro, ¿ya? Les paso a compartir el tema de... Les voy a compartir mi pantalla. Compartir pantalla. Ya. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, la están viendo. Nosotros aquí estamos en nuestra sección, ¿no es cierto? Que va a ser, nosotros somos el 030 diurno. Ya, correcto. Por lo tanto, yo creé diferentes carpetas para unificar todo, porque este es otro sistema. Detecté principalmente que había un problemazo con que les mandaban y mandaban y mandaban y mandaban mail a ustedes. Y muchas veces eso tiende a la confusión. Entonces voy a tratar ahora de mandar los menos mail posible, ¿ya? Y unificar todo este sistema. ¿Cómo vamos a entrar a la clase? Bueno, estamos aquí en la página principal y hacemos clic en la semana. Para la próxima semana va a haber una semana 2, ¿no es cierto? Que la van a pinchar y van a tener, y va a decir acceso a la clase del día lunes, que va a ser
el 6. Entonces va a decir acceso a clase 6 de abril. Y ustedes la pinchan y van a acceder tal cual lo accedieron ahora. Van a tener las grabaciones de estas clases, ¿ya? Collaborate más o menos se demora 5 horas en tener la grabación lista, por lo tanto yo siempre trato de estar al día con mis estudiantes y colocar la grabación de la clase para que vuelvan a repasar si es que tuvieron alguna duda, ¿correcto? Y el material de la clase adjunté principalmente lo que estamos viendo, que es la guía 1. Entonces, si se fijan, va a estar todo ordenado, ¿ya? Entonces aquí me está cargando la guía 1, ¿ya? Y también puedo descargar esta guía, por el que no lo sabe, aquí le puedo dar descargar. Perfecto, el que no la tenga. Luego, lo otro importante que me gustaría destacar, que son los videos de reforzamiento. Aquí yo no he tenido clase con ustedes, pero dejé una clase tipo, ¿no es cierto? Para que la puedan ver, porque me estaba muy preocupado del atraso, que fue más o menos muy semejante a esta clase. Esta clase la extendí más con 2 ejercicios, entonces esta clase está dividida en 2 partes, en más chiquititas, pero me parece que hice los mismos ejercicios y las mismas explicaciones, ¿ya? Por lo tanto, recomendaría ver la grabación de hoy día. Pero estos 2 videos son para mí muy, muy importantes, chiquillos. El primer video, que dice video de reforzamiento guía 1, son los ejercicios que, si hacemos clic acá, son los ejercicios que determinaron los profesores, que son los más importantes de la guía 1, ¿ya? Y eso, ojo, porque va netamente relacionado con el tema de la prueba. La prueba es muy semejante a estos ejercicios de la guía, ¿ya? Y también hice un video de reforzamiento de conceptos básicos detectando las falencias, un poco haciendo la pega de lo que le estoy comentando de las clases de aquí en adelante, de detectar falencias. Yo detecté falencias, ¿no es cierto?, en la prueba de diagnóstico, ¿ya? Por lo tanto, en la prueba de diagnóstico detecté 3 falencias que son importantes, que las trabajamos incluso hoy día, que algunos las dominaban bien, pero la gran mayoría no, que son, uno, el tema de los decimales, que lo pasé, 2, el tema de los porcentajes, y 3, el tema de la regla de 3 directa e inversa, que lo utilizamos ahora en el ejercicio de subir, ¿no es cierto?, una cordillera o un cerro, que iba disminuyendo la temperatura. Ahí aplicamos la regla de 3, ¿ya? Pero existe una regla de 3 inversa, porque la directa va aumentando a medida que el valor va aumentando también, el resultado va aumentando, pero de repente el valor va disminuyendo a medida que una variable aumenta. Es diferente, es contraria. En el sentido de que, por ejemplo, si tienes 5 obreros y se demoran 3 días en realizar el trabajo, ¿cuánto se van a demorar? 10 obreros, ¿ya? La cantidad de obreros aumentó, pero no va a aumentar la cantidad de días. No es proporcional, directamente proporcional, ¿no es cierto? Es inverso, ¿ya? ¿Por qué? Porque al tener más obreros te va a demorar menos. Ese es un ejemplo de una regla de 3 inversa, ¿correcto? Que está explicado en ese video. Y finalmente, chiquillo, es la participación en el foro, que en el foro son preguntas bastante simples, pero es para detectar un poco el tema de las debilidades, ¿ya? Nosotros pinchamos aquí foro y pinchamos nuevamente y llegamos a esta pregunta. Y dice, en relación con la pregunta 4, el signo negativo lo podemos utilizar en las escalas de temperatura, ¿no es cierto? Pero en nuestra vida cotidiana, ¿dónde más lo utilizamos? ¿Es importante su uso? Justifique su respuesta, ¿ya? Y la segunda pregunta, en relación a la pregunta 6 del libro, que me parece que era la del área, que la trabajamos, ¿cuál es la mayor dificultad para resolver este ejercicio? ¿Cree que existe una distinta de resolverlo? ¿Ya? Por lo tanto, tampoco son preguntas muy complicadas, pero está enfocado en detectar las complicaciones que tengan los. Porque obviamente en una clase, chiquillo,
y yo agradezco enormemente también, no me estoy quejando, pero en una clase responden 2 o 3 personas, pero los demás están calladitos, ¿ya? Entonces también me tengo que enfocar en todos, porque quedarse callados no significa que no tengan dudas, ¿ya? Y finalmente, para terminar, chiquillo, el tema de la asistencia me gustaría hacer lo más transparente posible, por lo tanto, la voy a pasar, este es el nuevo sistema también, la voy a
¿Aló, chiquillos? ¿Me escuchan ahora? Ah, ya. ¿Hasta cuándo puedo explicar? Que yo estaba metal hablando y me di cuenta que se me cortó el audio. Bueno, lo que le estaba señalando era que... no me acuerdo. Ya. Lo que le estaba señalando era que, bueno, tenían todos los videos en su AVA, ya, de forma ordenada. Eso no sé si lo alcanza a explicar. O sea, si lo escucharon. Ya. Tienen todo en su AVA y por favor revisen esos videos, la participación del foro también. Y el acceso a la siguiente clase va a ser también de la misma forma que lo desarrollamos, ¿ya? Estaba pasando la asistencia y me estaba guiando por los asistentes que tengo actualmente, ¿ya? Por lo tanto, tengo a Pía Farías, Carlos Galás, Julián Gómez, Patricio Liberón, Matías Rojas, Aníbal Román como presente. ¿Alguien falta? Cherres, Benjamín Cherres también y Cristóbal Astudillo. ¿Alguien falta también para colocarlo presente? Los nombré a todos. Vuelvo a repetir. Cristóbal Astudillo, Benjamín Cherres, Pía Farías, ¿no es cierto? Carlos Galás, Julián Gómez, Patricio Liberón, Matías Rojas y Aníbal Román. ¿Ya? Esas son las personas que tengo como presentes. ¿Correcto, chiquillo? Entonces, bueno, nos vemos la próxima clase, el día lunes. ¿Ya? Que voy a hacer una clase también sincrónica porque estamos un poco atrasados. Perfecto, nos encontramos entonces en el horario establecido. Ya, que estén muy bien, un gran abrazo a todos. El video lo van a tener en un tiempo más. Dentro del día me parece que lo voy a dejar, ¿ya? En la carpeta de Lava, ¿no es cierto? En la semana número 1 va a estar la grabación de ahora. Que estén muy bien y por favor vean, sí, y por favor vean los videos, ya que son súper importantes. Adiós.